Venimos ya de un largo rato de conversación, ¿no? Por eso yo me quedé pensando por lo menos dos cosas. Primero quería hacer una pregunta que es, me gustaría que levante la mano quién nació antes de 1998. Antes del 98. Antes. Estamos en un 40. ¿Quién nació antes de 1995? Antes. Bueno, entonces, a partir del 99... A partir de... bueno, está bien, entonces, sí. Bueno, sé que es una pregunta compleja, pero sé que estoy hablando con compañeras y compañeros de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto año, que están en etapas existenciales diferentes y en distinta relación con la propia formación docente. Y cada generación tiene su lenguaje, su modo de decir, su modo de escuchar. Hace mucho rato que estamos hablando y mi intervención está pensada más o menos en 4 horas y media, ¿no? Porque había que... Me mentiste, dijiste 4. Pero hay inflación. Es cierto que la estamos por controlar, pero todavía hay un poco de inflación. Claro, pasaron cosas. Bueno, fue bien interesante. Ahora me quedo con una definición que dio Cristian. Dijo la educación como campo de disputa, como campo de lucha, que quedó clara en las exposiciones, porque primero habló Sandra, que me parece tan importante que recupere la historia de un crimen que pudo haber sido cualquiera de nosotros y que si hay impunidad puede volver a hacerlo, para que no se viva como un relato que digan, no, en 1810 entonces el hijo de Bolívar, sino como algo tan vivo que es parte de nuestra historia y que nos puede tocar si no estamos atentos y atentas. Y el contraste con una construcción muy potente, aunque criticada por la derecha y por la autodenominada izquierda, que revela las posibilidades o los límites posibles de acción dentro del sistema educativo. Entonces yo, tal vez para no repetir cosas, dije, bueno, esto de cómo construir una educación emancipadora en tiempos neoliberales es una pregunta muy difícil de contestar. En principio diría, no se puede, y daría por cerrada mi intervención, tal vez. Porque hay toda esta discusión de qué límites me deja el neoliberalismo para crear, y ahí, entonces yo digo, ¿qué cosas puedo aportar sin recurrir al terrorismo pedagógico, ¿no? Pero sin negar los riesgos reales de un proceso histórico, político y pedagógico. Entonces no sé bien cómo voy a hacer lo mejor que pueda y sabrán disculparme los excesos de lo que yo pueda aportar ahora, ¿no? Las intervenciones anteriores dejaron planteado de manera no explícita que la educación es una práctica política, pero que además se da en un contexto político y que ese contexto político influye en la educación. Y cuando esto lo combinamos con la idea de educación como campo de lucha, entonces tenemos que decir que hay una disputa, una lucha entre proyectos civilizatorios que hoy se expresa muy claramente también en el campo de la educación. O sea, yo no puedo hablar de educación emancipadora en abstracto sin hacer referencia a los sistemas sociales dentro de los cuales tendría lugar esa educación emancipadora, ¿no? Entonces, aunque alguno o alguna dude, el propio ministro Bullrich, yo tengo acá una cita muy linda, porque el ex ministro Bullrich dijo, cuando era ministro de Educación en Ciudad de Buenos Aires, estamos mejorando la educación, adaptándola al futuro, y el cambio no es caprichoso, arbitrario ni forzado, es necesario. El mundo cambia a diario de manera tan intensa que es necesario acompañarlo con una revolución educativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que él nos está diciendo? El mundo es como es y la educación debe formar para ese mundo, ¿no? Eso no es nada novedoso, porque en verdad la creación de los sistemas educativos tuvo de manera incluso explícita por nuestros fundadores esa orientación. Sarmiento decía, hay que formar para la ciudadanía, ¿no? Y para la república y para la democracia. Y entraban unas discusiones, qué es ciudadano, qué es república, qué es democracia, ¿no? Entonces, cuando digo la educación es un campo de lucha, agrego también que no estoy hablando acá como un comentarista, sino como un actor en esa lucha,
Y además agrego un elemento que no me parece, aparte ese puede ser más lindo porque después del 11 de agosto hay una sensación, miren que antes decían, cuando conquistaron América decían los españoles no mueren, o cuando los nazis avanzaban por Europa decían los alemanes no mueren, ¿no? Hasta que cayó el primero. Entonces uno tiene la sensación después de este 11 de agosto de que el neoliberalismo puede ser derrotado en Argentina, al menos los que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, que es un pasito, nada menor, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que cuando planteo la educación como campo de lucha, y que soy parte de esa lucha, lo otro que me enseñaron a mí es a luchar para vencer, no para quejarme, no para ser derrotado, sino para vencer, y la posibilidad del triunfo de una u otra práctica o proyecto pedagógico. Yo tomo mate, pero lo di a Silvia. Depende de unas relaciones de fuerzas y poder avanzar en algunas prácticas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, a principio cuando se configuraron los sistemas educativos era aceptado y normal el castigo físico o que las mujeres hagan costura y los varones educación física. Y eso a partir de luchas y disputas fue reconfigurando el sistema educativo y lo que se acepta como normal. Entonces, en estos tiempos donde todos tenemos claro que el sistema educativo forma para una sociedad determinada, me parece que también tenemos que clarificar desde dónde hablamos, ¿no? Y qué sociedad queremos, porque eso no lo explicitamos y me parece que está bueno pensarlo. Y lo decimos además en tiempos de bicentenario. Yo ahora vengo como muy sensibilizado hace bastante tiempo, porque por lo menos desde el año 1998, en que Hugo Chávez ganó en la presidencia en Venezuela, y que en los países del continente ganaron, en el caso de Argentina, el kirchnerismo, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el Frente Sandinista en Nicaragua, el Farabundo Martínez en El Salvador, Alianza País en Ecuador, etcétera, etcétera, se configura un proceso regional que dice nosotros somos América Latina. Y esa idea de que somos América Latina no es una idea que se le ocurrió a Chávez un día que se despertó, sino que es recoger un proceso histórico que lleva 500 años. Pero justamente a propósito de ese quiénes somos, hay una disputa interpretativa en estos tiempos del Bicentenario, ¿no? Hay quienes leen la historia de una manera y de otra, como bien relató Pablo, y nuestro propio presidente al respecto nos dio, este 9 de julio, repitió conceptos del 9 de julio del 2016. Yo no sé si lo escucharon esto, pero a mí me parece importante. Nosotros decimos, para quienes aspiramos a una sociedad socialista, es como cómodo decirlo, por una sociedad no capitalista o socialista, tenemos una disputa por la lectura de la historia, porque discutir de dónde venimos nos da la respuesta para contestar a la pregunta ¿quiénes somos? Y si tenemos claro quiénes somos, podemos definir a dónde queremos ir. Con los liberales teníamos esa discusión. Martí se peleaba mucho con Sarmiento, porque Sarmiento decía, Martí, usted habla bien de los indios, ¿no? Y todos sabemos que los indios son, en fin, gente poco civilizada, ¿verdad? Pero con los neoliberales hay otra discusión, porque ellos niegan el valor de la historia. Ellos dicen, no hay que discutir historia. El ser humano tiene una esencia, ¿no? Somos individuos egoístas, racionales, y buscando nuestro propio éxito, y venciendo a otros en una sana competencia, cada cual tendrá lo que se merece. Y esa concepción del mundo se expresa en la lectura de la historia. Por eso, yo no sé si ustedes lo escucharon, el discurso de Mauricio Macri del 2016. Son comparaciones que a mí me parecen interesantes, ¿no? Porque el 25 de mayo del 2010 se cumplieron 200 años de la Revolución de Mayo, que, abonando lo que decía Pablo, me parece que en nuestras aulas la Revolución de Mayo se enseña como una revolución nacional, una revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso es una decisión política y epistemológica, porque la Revolución de Mayo fue parte de una revolución continental,
cuyos líderes fueron Bolívar, Manuelita Sáenz, San Martín, y que dijeron: tenemos una misma historia, tenemos un mismo enemigo, tenemos una misma religión, tenemos que construirnos como una confederación de países del sur, y expresamente sin Estados Unidos, dijo Bolívar, ¿no? A propósito, voy a insistir y voy a... ayer, no sé si lo voy a encontrar, ayer fue 15 de agosto, ¿no? Yo siempre, las fechas para mí son como indicadoras de procesos históricos, momentos culminantes. Ayer fue el día en el que Simón Bolívar hizo el juramento del Monte Sacro. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿No? Bueno, Bolívar era uno de familias más ricas de Venezuela, ¿no? Entonces, pero era un niño muy inquieto y tenía un gran maestro que era Simón Rodríguez, a quien espero que en esta honorable institución estudien como se estudia a la Biblia, no sé, es un chiste. Pero Simón Rodríguez era el maestro de Simón Bolívar, y Bolívar tenía amigos, entre los amigos a niños esclavos de sus campos, de sus latifundios. Entonces Bolívar hace una vida, eran los tiempos de la colonia, también hay que recordar eso, porque Mauricio Macri dijo en la Casa Histórica de Tucumán: y ahora continuamos en este lugar, en esta Casa Histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia, ¿no? Él la ubica el 9 de julio de 1816, como si no hubiese habido 3 siglos de una resistencia creciente que culminó en la independencia de España, pero no es que tuvieron angustia los patriotas y entonces, querido rey, nos separamos de España, no como si fuera un divorcio vincular, sino que fue un proceso de una violencia inusitada, donde fue regada de sangre los campos de batalla voy a decir esto que es políticamente incorrecto. Recomiendo particularmente la serie Bolívar de Netflix, del capítulo 1 al 60, cuando muere Bolívar. No quiero decir porque mi compañera lo vio conmigo y llorando los dos a mares en el último capítulo me dijo: ya entiendo por qué sos bolivariano, y yo también, ¿no? Hay que verlo eso, ¿no? Entonces Bolívar se casa, se va a Europa, vuelve, la mujer muere y él, muy deprimido, vuelve a ir a Europa y entra en una vida de noche, qué sé yo, y ahí estaba Simón Rodríguez y le dice: ¿qué vas a hacer de tu vida? Y Bolívar en un momento termina ese duelo por la mujer amada y se va con Simón Rodríguez a Italia y dice en un momento, y como ya se cumplieron años de esa declaración: juro delante de usted, dice Simón Rodríguez, juro por el Dios de mis padres, juro por ello, juro por mi honor y por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Y lo interesante de esta promesa es que la cumplió, a diferencia de otros personajes de la historia. Entonces dijo: no voy a cesar hasta que no logremos la independencia de América, ¿no? Y él recomendaba. Entonces, cuando uno lee la interpretación de la historia de Mauricio Macri, también ahí hay una clave para definir un sentido común sobre nuestra historia y sobre nuestra identidad, ¿no? No hay mucho tiempo para hacer un relato histórico, que me encantaría hacerlo, de lo que fue Bolívar, de lo que fue la revolución de Haití, cosas que nos constituyen como proyecto colectivo. Pero Mauricio define qué se entiende por ser independiente, ¿no? Dice: porque no se agota en decir el país es independiente, el Estado es independiente, es cada ciudadano, es como cada uno de nosotros asumiendo ese rol de responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a tomar las decisiones por nosotros, ni los problemas sean solucionados por otros. O sea, yo había escuchado lecturas liberales de la independencia, pero nunca neoliberales. Él nos está diciendo: ser libres y los 200 años es que usted, señor, usted, señora, se las arregle como puede y no joda al Estado pidiéndole que redistribuya la riqueza, ¿no? Salvo que usted sea dueña de un banco, ¿verdad?, de una empresa de luz,
en cuyo caso el Estado irá en su auxilio, etc. Pero quiero decir, él da una definición acerca de cómo leer esa historia, y a partir de esa definición propone un proyecto de futuro. Es muy fuerte lo que dijo en este aniversario, porque dijo: nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron los patriotas, estamos fundando una nueva república. Él se pone en paralelo con San Martín, Belgrano, Castelli, y dice: nosotros estamos fundando un nuevo orden como aquellos de 1810, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor algún sector de clase media un poco tilingo se compra ese discurso, ¿verdad? Entonces, en esta idea de que somos latinoamericanos, la pregunta sería, atendiendo a lo que dice Bullrich muy bien, la educación sirve un sistema, sirve un modelo, ¿no? ¿A qué modelo de sociedad debemos aportar nosotros? Y decimos, para resumir, porque no es cuestión de hablar 4 horas, de que estamos en este proceso de construcción de la patria grande, que es la unidad regional, que es cierta justicia distributiva, que es la soberanía política, y que tenemos que pensar la educación en función de aquel objetivo político. Eso lo digo. Ahora, ese pensamiento de cómo pensamos una educación para transformar la sociedad no se produce ni en un vacío histórico, ni tampoco como una simple decisión que se resuelve en un diseño curricular. O sea, quiero decir, rescatando todo esto y valorándolo por muchas razones, y lo voy a decir, es importante advertir que estamos frente a otros proyectos político-educativos que además vienen cabalgando a paso ligero, ¿no? Y acá va el comentario del terrorismo pedagógico. Es decir, yo estuve en Uruguay en un encuentro de la Federación de Profesores de Secundaria, FENAPES, y una compañera de la Internacional de la Educación hizo una sistematización de documentos de organismos internacionales que definen políticas públicas que adoptan los gobiernos neoliberales, ¿no? Y ahí aparece plasmado lo que Luis Bonilla, que es un venezolano pedagogo, define como apagón pedagógico. Entonces, ellos no quieren discutir una pregunta fundamental, que es ¿para qué educar? Porque la respuesta a la pregunta ¿para qué educar? Ellos ya la contestaron en un concepto que es el de calidad educativa. Hay que educar para la calidad educativa. Y cuando uno les pregunta, que no lo desarrollaron tanto en los documentos, ¿qué es calidad educativa?, ellos dan en general 2 grandes tipos de respuesta. No encontré una tercera, pero seguro pueden imaginarlo porque tienen mucha gente trabajando. Calidad educativa es los resultados de operativos estandarizados de evaluación de contenidos elaborados por expertos, traducidos por manuales, aplicados por los docentes y embutidos en la cabeza de los alumnos, y medidos y ranqueados por el ministerio o por una empresa privada. Si hay buenos resultados de los operativos, hay calidad educativa. Van a creer que tengo alguna acción en Netflix, pero hay una película que se llama El Reemplazante, que habla de un docente en una escuela popular en Chile, y donde aparece muy clara esta ideología de que el éxito pasa, pedagógico, por lograr que los alumnos triunfen en la prueba nacional de evaluación, ¿no? Entonces, ese modelo de calidad educativa no solamente dicen qué deben aprender los estudiantes, sino qué debemos enseñar los docentes. Es un dispositivo de regulación y control de nuestro proceso de trabajo. Y entonces en Uruguay nos contaban que hay unas tablas que definen las conductas que deben tener los docentes en el aula, las conductas que deben tener los alumnos. Entonces, para medir la participación, cuántas veces los alumnos levantan la mano en la clase, o en la clase de matemática, cuánto se habla o no de matemática, y lo que no sea matemática no es tiempo de enseñanza de la matemática. Todo esto con mecanismos de filmación y evaluación externa al trabajo docente, lo cual, bueno, entonces uno diría el primer elemento y la segunda concepción de calidad educativa es la formación de emprendedores que disfruten la incertidumbre, capitalistas de sí mismos que resuelvan su futuro. Frente a esta cuestión sobre la relación entre educación y trabajo, también nosotros tenemos la responsabilidad de generar una respuesta.
¿verdad? ¿Qué educación para qué trabajo? Y ahí yo digo ahora como cooperativista, me pongo el otro sombrero, tenemos algunas cosas que aportar a este debate. Lo que no podemos decir es, no puede haber relación entre educación y trabajo. De hecho, el trabajo, si uno lee a los pedagogos latinoamericanos, a Simón Rodríguez, a José Martí, a Gesualdo Sosa, es un elemento pedagógico fundamental, ¿no? El trabajo liberador, no el trabajo enajenado. Entonces, el apagón pedagógico consiste primero en impugnar, invisibilizar o evitar cualquier debate sobre para qué educar. Un segundo elemento que detecta Bonilla es la centralidad del dispositivo tecnológico, de la computadora, que eso no es algo tan nuevo, porque ya en los 60 se hablaba de educación programada. Y en la ciudad de Buenos Aires hay un avance en ese sentido, por eso advierto que no es simplemente la idea de un tecnócrata. La secundaria del futuro en la ciudad de Buenos Aires definió que el 70% del tiempo del estudiante tiene que hacerlo en la casa con su computadora, seguido por un tutor. Hasta ahora no lo han implementado brutalmente, pero para ahí va la dirección, ¿no? Y el tercer elemento del apagón pedagógico, como dice Luis, es la descalificación de la institución escolar y del modelo tradicional de trabajo docente y del docente y de la docente, ¿no? Descalificados en todos los discursos tecnocráticos. Por eso digo, están hablando de nosotros. Y nuestra respuesta no puede ser conservadora, del tipo defendemos la vieja escuela, sino que estamos obligados a crear una nueva escuela. Y por eso cuando yo escucho el análisis de Silvia acerca de cómo se construyó el currículum, cómo rompe el modelo individual del trabajo docente, promueve lo colectivo, etcétera, etcétera, a mí me da una gran esperanza porque se está contestando en la práctica a esa pregunta, ¿no? Entonces, ese modelo está avanzando rápido, quiero decirlo porque va a avanzar más rápido de lo que nos parece, y Neuquén va a poner una muralla, pero en algún momento la marea va a pasar la muralla, ¿verdad? Como dice, bueno, Bolivia resiste, Venezuela resiste, pero si no empezamos a revertir, nos pasan por encima y otra vez a remar, ¿no? Nunca desde cero, pero esto es un poco... Entonces la pregunta es cómo se construye una pedagogía emancipadora. Quiero decir como dos grandes ideas más y después si hay preguntas o qué, para no abusar, porque veo ya como caras de cansancio. Pero nosotros defendemos como dos ideas fuertes, que es la primera, que es imperioso recuperar el acervo pedagógico de la humanidad, digo, en un sentido amplio, y particularmente de nuestra América, ¿no? Porque ahí, si no, uno de verdad cree, la humanidad es una escuela permanente y colectiva, ¿no? Entonces la humanidad va caminando y comete cosas horrendas y cosas hermosas en su caminar. Y como la educación es una práctica social que es parte de la humanidad, pasa igual. Entonces no es que digo, uy, yo llego al sistema educativo y empiezo de cero, sino que existe un acumulado, y a mí leer a Simón Rodríguez o a José Martí o a Gesualdo Sosa o a Luis Iglesias no es que me dio la fórmula para planificar mi clase, pero me ayudó a pensar mi práctica pedagógica, ¿no? Y por lo tanto me parece que hay una labor que las instituciones, las organizaciones debieran defender, que es el rescate crítico y reverente de nuestro acervo pedagógico. Y una segunda tarea es sistematizar nuestras prácticas actuales, ¿no? Y por eso el ejercicio de la construcción del diseño curricular me parece que es muy potente en ese sentido, que es construir una propuesta que parte de nuestras prácticas actuales en la escuela, ¿no? Y entonces el colectivo docente tiene que convertirse en lo que se le quiere negar, porque en general, desde ciertas ideas tecnocráticas, los y las docentes deben ser aplicadores de un paquete pedagógico de quienes saben. Y entonces pensar al colectivo docente como productor de conocimiento que establece una relación dialéctica y fecunda entre la teoría y la práctica, y que para eso hay metodologías y hay caminos desarrollados, nos parece que es como una segunda vertiente importante para construir esa educación diferente, ¿no? Y lo tercero y casi último es que entre ese ideal de pedagogía emancipadora y lo que somos hay un camino,
que hay que recorrer, ¿no? Gesualdo habla de la pedagogía tránsito, porque si no, a mí me parece que nos quedamos como... Yo escuchaba, mira, tengo que leer el diseño, lo quiero leer, porque además de que venía ya muy entusiasmado con el proceso, después de escuchar a Silvia me dio más ganas de leerlo, y dije, ¿y cómo los docentes van a aplicar esto? ¿Y cómo van a funcionar las instituciones? Porque esto es una guía para la acción, pero las prácticas van por otro lado. Han sido individuales, han sido centradas en una disciplina, han sido separadas de la vida. Y acá están diciendo, no, vamos a dar vuelta a toda esa escuela. Entonces, hay un tercer elemento que debe ser también procesado, que es cómo se construye lo nuevo. Entonces, estamos en disputa, ellos tienen claro lo que quieren hacer, y nosotros creo que también. Entonces, la gran pregunta es cómo hacerlo. Así que cierro con una frase de Freinet, que no es latinoamericano. Pero esa la dije la otra vez y como ya dije lo de Bolívar, bueno, Freinet se preguntaba eso, ¿no? ¿Es posible cambiar la escuela antes de la revolución? Freinet era un comunista francés, maestro, que fue herido en la Primera Guerra, entonces tenía problemas pulmonares y dijo, yo no puedo dar largas charlas, largas exposiciones en el aula, y además no está bueno. Y entonces imaginó una pedagogía donde sacaba a los chicos y chicas a recorrer la naturaleza, expresar la libre expresión, a través del dibujo, a través de la escritura. Esa escritura y ese dibujo después se armaban una publicación del aula a través del formato cooperativa y eran corresponsales con otra escuela que hacía lo mismo. Entonces generaba todo un proceso colectivo de producción de conocimiento donde las disciplinas se aprendían a través de esa relación con la naturaleza, con el trabajo colectivo, con el vínculo con otra escuela, y armó un movimiento de más de 1,5 millones de maestros entre Francia y España en la década del 50, 60, ¿no? Entonces, como él tenía muy claro que la escuela no iba a cambiar el mundo, ¿no? No lo dijo como Freire, no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, que también es una aspiración, como diría Gabriela Michetti, es un objetivo aspiracional, es como la pobreza cero, pero hay que caminar en esa dirección. Él decía, es cierto que el día que cambie profundamente la sociedad, como por ejemplo yo vi en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas son revolucionarias y buena parte del colectivo docente es muy reaccionario, y entonces las comunidades luchan con los docentes para cambiar las escuelas, ¿no? Y ahí no tienen otra que cambiar porque hay una revolución. No voy a hablar ahora de Venezuela porque es un tema álgido y complicado. Entonces, pero él decía, hay que forzar los límites, ¿no? Porque el día de la revolución va a llegar, ¿no? ¿Y qué escuela va a haber el día de la revolución? E interpelaba a los docentes la escuela que le preparemos, ¿no? Por eso si algún día llega la revolución o el nombre que tenga, habrá una escuela que va a ser más o menos democrática, más o menos interesante, más o menos valiosa, y eso depende de todos y todas nosotros. Así que bueno, Neuquén me parece que es una vanguardia. Yo hoy me reuní con Marcelo Guagliardo para plantear algunas cosas y le dije, afortunadamente hay un cambio de ciclo histórico, ¿no? Este gobierno se terminó. Igual uno puede esperar cualquier cosa de acá hasta el 10 de diciembre o hasta cuando ocurra. Pero el nuevo gobierno va a tener que definir una política educativa también. Y me parece que Neuquén tiene que estar presente con su experiencia para decir la política educativa debe construirse con los docentes y las instituciones. Y acá hay una experiencia, ¿no? Por eso estoy súper contento. Yo decía, en los 90 venía a Neuquén porque siempre había, o sea, el país era un cementerio, no tanto, pero en Neuquén siempre había cosa, y era como tomar aire para los que vivíamos en la capital. Pero eran como mapuches o tehuelches con las lanzas en mano, y ahora hubo como un salto que no solo resistimos, sino que creamos, ¿no? Y eso a mí me parece de un valor gigantesco que hay que mostrar. Yo le dije a Marcelo, hay que ir a la CETERA, que se presente en cada jurisdicción la experiencia de Neuquén. Seguramente hay otras que no conocemos, ¿no? Que vengan a Neuquén a contar, y que en Neuquén alguien salga alguna vez de Neuquén, para que saber que además de la provincia hay otros territorios que somos como hermanos, ¿no? Somos parte de un mismo país. Bueno, yo dejo esa inquietud.
agradezco y nos insto a continuar la lucha con mucha esperanza en que las nuevas generaciones de docentes continúen con una lucha que empezó ya antes de Simón Rodríguez por una escuela popular, democrática y emancipadora. Muchas gracias.